Bienvenido o bienvenida al día 1 de nuestra serie de lectura bíblica diaria. Nos embarcamos hoy en un viaje de aplicación práctica a través de las Escrituras. En cada episodio, adoptaremos un plan de lectura balanceado, sumergiéndonos en la historia, la sabiduría y los evangelios. Nuestra lectura de hoy, usando la nueva versión internacional, NVI, nos llevará a 3 puntos cruciales: el inicio en Génesis 1, la dirección en el Salmo 1 y el cumplimiento en Mateo 1. Tras la lectura, dedicaremos un tiempo a la reflexión y la aplicación práctica para llevar esta verdad a nuestra vida diaria. Comencemos con la fundación de todo. Abrimos nuestras Biblias en Génesis 1:1 al 2:3. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: «Que exista la luz». Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas, noche. De este modo, transcurrió la tarde y llegó la mañana, el primer día. Luego dijo Dios: «Que haya un firmamento que separe las aguas». Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó el agua que quedó debajo de él, del agua que quedó arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. De este modo, transcurrió la tarde y llegó la mañana, el segundo día. Luego dijo Dios: «Que el agua que está bajo el cielo se junte en un solo lugar, y que aparezca lo seco». Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios: «Que de la tierra brote vegetación, toda clase de hierbas, que den semilla, y toda clase de árboles, que den fruto con semilla». Y así sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de hierbas, que dan semilla, y toda clase de árboles, que dan fruto con semilla. Dios consideró que esto era bueno. De este modo, transcurrió la tarde y llegó la mañana, el tercer día. Y dijo Dios: «Que haya lumbreras en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que irradien luz sobre la tierra». Y así sucedió. Dios hizo las 2 grandes lumbreras, la mayor para gobernar el día y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios las puso en el firmamento para alumbrar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Dios consideró que esto era bueno. De este modo, transcurrió la tarde y llegó la mañana, el cuarto día. Luego dijo Dios: «Que rebosen las aguas de seres vivientes, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento». Y así sucedió. Dios creó los grandes monstruos marinos y todos los seres vivos que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves, según su especie. Dios consideró que esto era bueno. Dios los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares. Multiplíquense también las aves en la tierra». De este modo, transcurrió la tarde y llegó la mañana, el quinto día. Luego dijo Dios: «Que la tierra produzca seres vivos, según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes, cada uno según su especie». Y así sucedió. Dios hizo los animales salvajes, el ganado y todos los reptiles de la tierra, cada uno según su especie. Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo». También les dijo Dios: «Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento».
a todos los animales del campo, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, es decir, a todo ser viviente, les doy la hierba verde de alimento. Y así sucedió. Dios consideró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. De este modo, transcurrió la tarde y llegó la mañana, el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que contienen. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque en ese día descansó de toda su obra de creación. La creación no es primariamente un texto científico, sino una declaración teológica. El contexto histórico nos muestra que, a diferencia de los mitos de creación de las culturas vecinas, la Biblia presenta a un único Dios soberano que crea por su palabra. El clímax de esta historia no es el universo, sino el séptimo día, el sabbat o descanso. Dios establece desde el inicio que la vida no es solo producción y trabajo, sino también una pausa sagrada para disfrutar de lo que Él ha hecho. Ahora, centrémonos en el camino a seguir, leyendo el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. El Salmo 1 actúa como el prólogo de todo el libro de Salmos. Su propósito es simple: establecer que solo hay dos tipos de personas en el mundo. El salmista nos invita a la meditación profunda y a una elección diaria de donde obtenemos nuestra nutrición espiritual. Lo que riega nuestras raíces, determina nuestro fruto. Finalmente, veamos cómo la historia encuentra su centro. Leemos Mateo 1:1 al 17. Este es el registro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, y Esrón el padre de Aram. Aram fue el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, y Naasón el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue el padre de Jesé, y Jesé el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue el padre de Rehoboam, Rehoboam el padre de Abías, y Abías el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat, Josafat el padre de Jorán, y Jorán el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotán, Jotán el padre de Acaz, y Acaz el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés el padre de Amón, y Amón el padre de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos, en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, y Salatiel el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud el padre de Eliaquín, y Eliaquín el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc el padre de Aquim, y Aquim el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar el padre de Matán, y Matán el padre de Jacob. Y Jacob fue el padre de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En total, fueron 14 las generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio en Babilonia, y 14 desde el exilio en Babilonia hasta Cristo. Para una audiencia judía, comenzar el Evangelio con esta lista de nombres era una declaración de intenciones. El contexto es la necesidad de probar que Jesús es el Mesías prometido. Mateo lo conecta con Abraham y David, para demostrar que Él es el cumplimiento de la promesa. Lo interesante es que esta lista incluye a personas con graves fallos morales. Esto nos enseña que el plan de Dios no depende de la perfección de las personas,
sino de su fidelidad a pesar de los errores humanos. Llegamos a la sección de aplicación práctica, donde tomamos estas verdades antiguas y las integramos a nuestro siglo XXI. A partir de nuestra lectura balanceada, extraemos 3 ideas centrales para este día. Idea 1. Tu identidad viene de tu diseño, no de tu desempeño. En Génesis, la humanidad es creada y llamada muy buena antes de que hiciera su primer trabajo. La aplicación práctica es una liberación de la presión cultural. Hoy, a menudo definimos nuestro valor por nuestros títulos o salarios. Pero Génesis dice que fuiste creado a imagen de Dios, y tu valor es intrínseco. No tienes que ganarte tu valía cada día. Puedes descansar en la realidad de quién eres y en el propósito con el que fuiste creado. Idea 2. La meditación dirige tu vida. El Salmo 1 habla de meditar en la ley de Dios día y noche. La aplicación moderna es simple. Todos meditamos en algo. ¿En qué meditas tú? ¿En las noticias negativas, tus miedos personales o la verdad de la palabra? Lo que riega tus raíces determina tu fruto. Si te alimentas de caos, tu vida reflejará ese caos. Si te alimentas de verdad, serás estable como un árbol junto a las aguas. Idea 3. La fe en el proceso de Dios. La genealogía de Mateo es un recordatorio de que Dios trabaja en el tiempo y a través de las imperfecciones. La vida, a menudo, se siente como una lista incoherente de eventos que no encajan. Pero Mateo nos asegura que Dios tiene un plan de largo aliento que dirigió a través de miles de años de historia compleja. Si Él pudo usar a personas imperfectas y dirigir esa línea de tiempo hacia el nacimiento de Jesús, Él puede dirigir y redimir las partes incoherentes de tu propia vida. Tu consuelo es la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Para resumir el día 1, recordamos, Dios nos creó con valor intrínseco, nos invita a la estabilidad a través de su palabra, y nos asegura que su plan es fiel a pesar de nuestras fallas. Ahora, cerremos con un desafío práctico basado en Génesis 2:3. Te reto a hacer una pausa sagrada de 15 minutos en algún momento del día de hoy. No uses ese tiempo para el teléfono o tareas pendientes. Úsalo para disfrutar, agradecer a Dios por algo que Él ha creado, o simplemente sentarte en silencio. Demuestra con ese acto de descanso que confías en que Dios es suficiente, incluso si dejas de trabajar por un rato. Gracias por acompañarnos en el día 1. Por favor, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like porque esto nos ayuda a seguir trayendo este tipo de contenido a tu hogar y comparte los comentarios cómo te fue con esta pausa o cuál de los 3 puntos de aplicación te resonó más. Nos vemos mañana para el día 2, donde continuaremos nuestro viaje a través de la ley, la sabiduría y los evangelios. Que tengas un día bendecido.